Buenas noches, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy quiero hablarles de 4 submarinos italianos que en distintos momentos de la Segunda Guerra Mundial se refugiaron en puertos españoles. Vamos a ver en primer lugar por qué esto era un hecho relativamente frecuente. La campaña más larga de la Segunda Guerra Mundial, porque duró exactamente lo que duró la guerra. Empezó el 1 de septiembre de 1939 y continuó hasta mayo del 45. Fue la batalla del Atlántico. Esta era una batalla vital para los aliados. Los alemanes, su objetivo era hundir más barcos de los que los aliados eran capaces de construir. Si obtenía el éxito, pues Inglaterra tendría que rendirse, no le quedaría otra. Como dijo Churchill, dijo, sin barcos no podemos luchar y sin barcos no podemos vivir. Inglaterra importaba una gran parte de los alimentos, de las materias primas que necesitaba de otros países, en especial de Estados Unidos y también de muchas de sus colonias repartidas por el mundo. La parte más feroz de la campaña fue desde la rendición de Francia hasta principios de 1943. A partir de 1943, debido a que los avances tecnológicos de los aliados fueron más que los de los alemanes, pues los aliados comenzaron a imponerse en la batalla del Atlántico, a hundir cada vez más submarinos. Pero quiero hablar en concreto de la participación italiana en la batalla del Atlántico. La participación italiana fue relativamente modesta. Ellos enviaron al Atlántico unos 30 submarinos. Los alemanes en total emplearon muchos cientos de ellos, en números redondos 1000. Los italianos tenían además el problema de que para participar en la batalla del Atlántico tenían que cruzar el estrecho de Gibraltar, que estaba dominado por los ingleses. Y ya para empezar, esto era peligroso. Luego, la base de los submarinos italianos estaba en Burdeos. Esto era común tanto a alemanes como a italianos, que atravesar el Golfo de Vizcaya era muy peligroso por la gran presencia de medios navales y aéreos de los ingleses, que sabían que la mejor forma de cazar a un submarino era cuando zarpaba de Burdeos o cuando volvía a la base. En el caso italiano, el viaje desde el Mediterráneo hasta el Golfo de Vizcaya y el peligroso tránsito de Gibraltar los colocaba con frecuencia en la proximidad de la costa española. Vamos a empezar con el caso de 2 submarinos italianos que fracasaron en su primer intento de cruzar el estrecho y se refugiaron en Tánger en el otoño de 1940. Como ustedes sabrán bien, si han visto mi vídeo anterior, la ciudad de Tánger era ciudad internacional hasta junio de 1940, cuando fue ocupada por los españoles. Entonces, cuando esto ocurría, cuando en un puerto español o controlado por los españoles se refugiaban buques italianos, se producía una batalla diplomática entre la embajada inglesa y la italiana,
El derecho marítimo internacional pues establecía que en caso de guerra, un buque de guerra tenía derecho a refugiarse en un puerto neutral, pero para una estancia limitada. Y no podía abandonar el puerto si un barco inglés salía de Tánger, por ejemplo, submarino italiano no podía salir en las 24 horas siguientes aproximadamente. Tenía que darle un margen al barco inglés para que se pusiese fuera de peligro, etcétera, etcétera. Pero normalmente eran los italianos los que salían ganando en esta batalla diplomática, porque España no era estrictamente hablando un país neutral, era un país no beligerante. Quiere decir que sus simpatías estaban con las potencias del eje, Alemania e Italia. Entonces, estos dos submarinos italianos, el Bianchi y el Brin, que habían sido atacados en el estrecho por los ingleses y habían tenido que refugiarse en Tánger, los españoles les concedieron un plazo generoso de 60 días para que reparasen sus averías y para que estuviesen en Tánger. Para los ingleses era muy difícil mantener una vigilancia constante durante tanto tiempo. Y finalmente en el mes de diciembre los submarinos italianos se hicieron a la mar y los ingleses no pudieron interceptarlos. Otro submarino que corrió una suerte similar fue el Capellini. El Capellini no se refugió en Tánger, sino en Ceuta. Pues rápidamente los ingleses se movilizaron, pidieron a las autoridades españolas que el submarino fuese internado, es decir, que fuese inmovilizado en Ceuta, neutralizado hasta el final de la guerra. Pero los españoles, ante las amargas quejas de los ingleses, que se quejaban de que no les facilitaban información sobre el tiempo que el submarino iba a permanecer en Ceuta, etcétera, etcétera, pues también el Capellini se hizo a la mar y escapó a las garras de los ingleses. El Capellini se hizo después muy conocido porque fue mandado por el capitán Salvatore Todaro. Salvatore Todaro, que tiene un monumento hoy en día en Italia, conocido con el nombre de El Caballero del Atlántico. En dos ocasiones, después de haber hundido barcos enemigos, uno era belga y otro inglés, Salvatore Todaro ayudó a los supervivientes a llegar a una costa neutral y a ponerse a salvo. Creo que en ambos casos los desembarcó en las Azores, o no sé si una vez fue en las Azores y otra vez en Cabo Verde, pero en islas portuguesas. Esto era arriesgadísimo para la tripulación del submarino, porque mientras estaba remolcando botes salvavidas, el submarino no podía sumergirse. Y si era atacado por aviones o por barcos de superficie británicos, corría el riesgo de ser hundido. Entonces, el almirante Dennis, que mandaba el arma submarina alemana y los submarinos alemanes que se le habían agregado, dijo que si de él dependiera, a un tío como Todaro le daría el mando de un buque hospital, pero en ningún caso de un submarino. Todaro murió antes del final de la guerra, cuando durante una misión en la que él se hallaba a bordo de un buque de superficie, pues su barco fue hundido por el enemigo. Vamos a hablar de otro submarino, Torelli.
Tuvo una curiosa aventura cuando en el Golfo de Vizcaya su submarino fue atacado por buques británicos y fue averiado. Entonces encalló cerca del Cabo Peñas, en Asturias. Consiguió ayuda de remolcadores españoles y trató de dirigirse a Avilés. Pero entonces fue atacado por un bombardero inglés, Vickers Wellington. Estos aviones estaban especialmente equipados para la caza de submarinos. Disponían de un radar, disponían de reflectores. Pero Torelli, aunque perdió un oficial, resultó muerto, varios hombres resultaron heridos y sufrió averías muy serias, pudo defenderse con éxito del ataque del Wellington. Pero un poco después se presentaron dos aviones Sunderland que en el ataque al submarino se relevaron el uno al otro y causaron nuevos daños, pero terminaron por ser rechazados por el armamento antiaéreo del submarino. Entonces el comandante del submarino, con el buque en muy mal estado, decidió refugiarse en el puerto de Santander. Pero hacer esto suponía el internamiento, porque el barco no se encontraba en condiciones de navegar. Rápidamente los ingleses y los italianos movilizaron todos sus recursos diplomáticos y en este caso el submarino, el Torelli, los españoles aceptaron a internar. Pero que aceptaran hacerlo no significa que aplicaran la medida de un modo. Después de poner el barco en el dique seco y proceder a las reparaciones más urgentes, permitieron al Torelli que saliese a alta mar para hacer pruebas. Eso sí, que lo hiciese remolcado y escoltado por un cañonero español. Parece que los italianos engañaron al capitán del cañonero. Le dijeron que tenían muy poco combustible, que no habían repostado en condiciones. Y el cañonero pensó que entonces su presencia era inútil y porque el submarino no podría ir muy lejos y volvió a puerto. Entonces los italianos cortaron los cables de los remolcadores y se perdieron del mapa. Los ingleses, muy irritados, acusaron a las autoridades del puerto de ser cómplices, que habían planeado todo para que el submarino, a pesar de estar internado, pues se fuese, desapareciese. El submarino consiguió llegar a San Juan de Luz siguiendo la costa española y a partir de ahí volvió a su base de Burdeos sin que los británicos pudiesen hacer nada, a pesar de que mandaron un buque de guerra para intentar interceptarlo. El Torelli y el Capellini compartieron la misma suerte. Dennis no estaba muy satisfecho con los submarinos italianos. Tenían defectos de diseño que los hacían inferiores a los submarinos alemanes. Por ejemplo, tenían una torre muy grande, muy alta, y esto hacía que el tiempo de sumergirse pues fuese excesivo, fuese como de 2 minutos, mientras que a los alemanes les llevaba segundos. Y sus sistemas de control de tiro para la artillería, los torpedos, no eran tan avanzados como los de los alemanes. También las tripulaciones estaban acostumbradas a operar en el Mediterráneo y no en el Atlántico Norte. Por eso Dennis procuraba asignarles zonas de caza más al sur, los alrededores de Lisboa, de las Islas Canarias, de las islas del Caribe,
Y entonces allí había menos tráfico marítimo que en el Atlántico Norte. Y por lo tanto inevitablemente los submarinos italianos hundían menos barcos que los alemanes. Aunque algunos de ellos, principalmente el Leonardo da Vinci, consiguieron resultados muy... Finalmente, Dennis decidió destinar los submarinos italianos, o una parte de ellos, al transporte. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y los japoneses mantuvieron contactos e incluso se intercambiaron mercancías. Por ejemplo, los japoneses estaban faltos de mercurio, del que los alemanes sí disponían, entre otras cosas, porque se lo compraban a franco. Y en España están las minas de Almadén. Mientras que los alemanes, pues, estaban faltos de caucho. Entonces, mediante submarinos, pues se intercambiaban cantidades limitadas de estos productos. También los alemanes, que estaban tecnológicamente más avanzados que los japoneses, pues les enviaban algunos prototipos de radares, de armas, de motores. Los submarinos italianos, en total 7, fueron retirados de la batalla del Atlántico y destinados a estas labores. Sin embargo, dio la casualidad de que cuando llegaron a Singapur, Italia se rindió, firmó un armisticio con los aliados. Los japoneses decomisaron los submarinos italianos. Entre ellos el Capellini y el Torelli. Ahora bien, los japoneses tenían pocos submarinistas. Uno de sus grandes errores de la Segunda Guerra Mundial fue que usaron los submarinos principalmente para atacar barcos de guerra y no desarrollaron una campaña significativa contra los buques mercantes, contra las rutas comerciales, contra la logística de los aliados. Como tenían pocos submarinistas, entregaron los submarinos italianos, el Torelli y el Capellini y algún otro, a los alemanes. Entonces continuaron estos submarinos operando contra los aliados, pero en el teatro del Pacífico. Y esto siguió así hasta el verano del 45, cuando les llegó el turno a los alemanes de rendirse y abandonar la guerra. Entonces, los submarinos fueron confiscados de nuevo y esta vez siguieron navegando bajo bandera japonesa hasta el final de la guerra. El Torelli, el que se había refugiado en Santander, y el Capellini, el que se había refugiado en Ceuta y después, en otro momento de la guerra, en Puerto de la Luz, en Gran Canaria. Pues estos dos fueron los únicos buques que navegaron bajo los 3 pabellones de los países del eje. Primero fueron italianos, después fueron alemanes y finalmente japoneses. Y bien, espero que les haya interesado este vídeo. Si es así, les agradecería que le dieran al botón me gusta, que lo compartieran o que se suscribiesen a mi canal. O, idealmente, las 3 cosas. Que pasen una buena noche. Adiós.